Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida. Amables amigas y amigos, seguimos con las actividades realizadas en el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Les presentamos la ronda de preguntas y respuestas del panel 3, Política Pública y Acciones a Emprender, evento que se realizó en Boca del Río, Veracruz, y que en esta oportunidad estuvo moderado por Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este panel se destacó que hoy las comunidades afrodescendientes manifiestan la necesidad de reflexionar en los artículos 10 y 47 constitucionales con el fin de incluir a la población afromexicana en el marco de la legalidad, en consonancia con su especificidad, identidad y cultura. Acompáñenos a conocer las conclusiones de este panel de trabajo. Comenzamos. La Costa Chica es una región propiamente en la que hay una interacción con otras culturas, pero que de alguna manera es donde se concentra una población con características específicas. La mayoría de la población de la Costa Chica era negra. Había muy pocos indígenas y los que estaban más replegados a las montañas, y todas estas zonas de Jamiltepec, las cercanas a la costa, eran de negros, de mulatos, de afrodescendientes. Los africanos y los afrodescendientes fueron la segunda población más importante en toda la Nueva España, en todo México. Hubo más africanos y afrodescendientes que europeos. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Ay, no se vayan a espantar, porque sé cómo se mata y en el agua se la saca. Afromexicano significa que eres descendiente de africanos. Personas que tienen este pasado relacionado con África, pero que son mexicanos. No que porque sea negro uno no va a sentir, porque sea blanco no va a sentir. Siento que es lo mismo. A mi conocimiento y sentimiento, en mi pensamiento, que a los negros, la raza blanca, a nosotros los distingue y nos aleja. Yo creo que ya no es posible que un afrodescendiente salga de su pueblo y se le siga preguntando si es colombiano, si es venezolano, si es puertorriqueño o si es cubano. No saben que estamos en México, nos dicen de otro país menos afromexicanos. Y formamos parte de este gran país, de este gran estado y de este gran municipio, y aún así estamos aún desconocidos. No es justo. Somos mexicanos. Debemos de tener ya plena conciencia de que en nuestro país existen negros y preguntarles si es de Río Grande, si es de Coajinicuilapa, si es de Puerto Escondido, si es de Collantes o si es de Chacagua. Exigimos de manera inmediata el reconocimiento constitucional como mexicanos que somos. Tanto los indígenas como los afromexicanos sufren racismo, pero las poblaciones indígenas han recibido desde hace siglos también reconocimiento, exaltación a sus culturas, aunque viven condiciones de pobreza, de marginación, tienen museos que narran su historia, tienen cierta exaltación de la sociedad de decir que son sociedades importantes.
En cambio, los afromexicanos no tienen ningún reconocimiento. Llevar un proyecto no puede ser aprobado, porque no están en la Constitución. Es por eso que siguen sin haber escuelas, sigue sin tener apoyo, sigue sin haber educación. Entonces, no es casual que en todas partes, en estas distintas partes, siempre los afromexicanos formen parte de estas comunidades más marginadas, excluidas, etcétera, del conjunto de la vida nacional. El reconocimiento por el que se lucha ahora es para que la Constitución diga que además de los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos hacen parte del país y por lo mismo tienen una serie de derechos. Uno de los derechos que hay es a mantener la cultura, a mantener y a fortalecer las prácticas culturales, que sus comunidades y sus pueblos, su espacio, el espacio en el que viven, sean respetados. Que si el Estado quiere hacer alguna cosa en su espacio de vida, les pregunten si están o no están de acuerdo, y si no están de acuerdo, encontrar una solución. Estamos viviendo en un mismo territorio, simplemente queremos la igualdad. No queremos ser más que los indígenas ni menos, simplemente que se nos dé una igualdad. Integrarnos a las 64 etnias y con la de nosotros 65. También vamos a exigir que se respeten esos derechos y eso nos da una vida digna. Exigir que se reconozca la historia de los afromexicanos, el pasado, el presente y la construcción de nuestro futuro. También es proteger el patrimonio cultural afromexicano. Clamando de manera general los afromexicanos por ese reconocimiento que históricamente ya es una deuda del Estado mexicano con nosotros. Estamos haciendo valer nuestros derechos como población afromexicana, haciéndonos visibles. Soñamos realmente con estar con un lugar específico en la historia de México, lograr ese reconocimiento constitucional y poder organizar a la población afromexicana para que primero conozca sus derechos y segundo reclame esos derechos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Nunca más en México sin afromexicanas y afromexicanos. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias a todos por aguantar el final. Buen día. Conste que respetamos el de que los últimos serán los primeros y bueno, fue la primera que se llevó prácticamente a la hora, así que bueno, ya. Muchas gracias a Rosa María Castro por su intervención, su participación, el video que nos mostró y que en realidad ya no hay nada que agregar, ya está dicho, ya está mostrado también en datos, estadísticas y ya lo vimos también en video. Y vamos a proceder ya siguiendo el programa. Ya intervinieron todos en la mesa y entraríamos a la parte de preguntas y respuestas. Recibimos ya algunas de ellas y procedería a su lectura y a pedirle a quienes va dirigida que nos dieran respuesta. La primera de ellas es a la doctora Regina Martínez. Nos pregunta Jorge Diego Neri, ¿qué datos sobre los afrodescendientes en el estado de Veracruz tiene CIESAS y cómo pueden obtenerse? Sí, gracias. Estamos a punto de sacar un estudio etnográfico sobre negritud aquí en el puerto de Veracruz, que esperamos esté ya disponible pues hacia finales del año, así es que estaríamos en comunicación con la gente de aquí, de la propia Comisión Estatal, para hacérselos llegar a los interesados. Hay un comentario de la doctora Marisa Velázquez, que hay que recordar que el término afrodescendiente no es propiamente académico, sino más bien político, tal como lo explicó nuestro experto de Naciones Unidas, el pastor Murillo.
es un comentario. Hay una pregunta en general a la mesa. Dice que recientemente se publicó una grabación en la que el presidente del INE se burla de la forma de hablar de un líder indígena y en la parte del proceso judicial no tendría valor la prueba porque se obtuvo ilegalmente, pero es claro que hay una evidencia de los sentimientos discriminatorios en el ámbito del árbitro de la elección federal. ¿Cómo afecta esto al sistema democrático mexicano y qué papel deben jugar los organismos defensores en contra de la discriminación? Es un planteamiento que hace a los panelistas en general. No sé si alguno de ustedes en particular quiera hacer un comentario. Adelante. Gracias. Bueno, en ese sentido, por el tema de protección a derechos humanos, sí, efectivamente, esas declaraciones fueron no solamente hechas del dominio público, sino además muy desafortunadas, muy desafortunadas. Si bien se obtuvieron de alguna manera ilegal, en realidad un procedimiento frente al CONAPRED, el CONAPRED realmente lleva lleva procedimientos a manera de juicio, es decir, es un procedimiento paraprocesal. Por lo tanto, las formalidades que se requieren dentro de un juicio, digamos, de carácter ya más judicial, pues no son necesarias. Entonces, creo que, por ejemplo, el CONAPRED pudo haber solicitado o pudo haber atraído el tema, pudo haber preguntado al presidente del INE si conocía algo de esas declaraciones y, bueno, de esa manera perfeccionar la prueba. Pero la verdad es que no estoy muy seguro si el CONAPRED intervino en eso. Tampoco sé si la Comisión Nacional habría hecho algo al respecto, pero definitivamente el nivel de prueba pues no es tan riguroso en el CONAPRED como si lo fuera en un juicio formal, digamos. Gracias. Adelante. Bien, yo considero que en México no pasan muchas cosas cuando se habla o se discrimina, ¿verdad? Porque un expresidente de la República también en un acto público discriminó a los negros y no pasó nada. Yo creo que se debe, como dijo la compañera, de pasar de las palabras a los hechos en cuanto a sancionar, porque así vamos a seguir siglos, yo creo, recibiendo la discriminación y no va a pasar nada. Pero lo peor del caso es que defensores de los derechos humanos, de los indígenas, se presten a querer cubrir, resarcir, porque no se le puede llamar resarcir. Yo creo que en aparentar propiamente que se va a recomponer una expresión agresiva hacia un grupo étnico, como Rigoberta Menchú, que se prestó al juego, ¿verdad?, de venir a querer suavizar la situación. Bueno, pero el funcionario sigue en función. Yo creo que el reclamo sería que ese funcionario fuera cesado, ¿no? Nada más. Y rapidísimo, aquí estamos hablando de discriminación, entonces esas expresiones no construyen nada, deconstruyen la poca democracia que tenemos en el país, ¿no? Y de ahí la importancia de la sensibilización en el caso, bueno, aquí estamos hablando del tema negro, pero igual en el tema indígena, la sensibilización para los funcionarios públicos es fundamental, tiene que ser también una política pública, todo aquel o aquella que quiera ser funcionaria o funcionario público, así como presentamos exámenes de X o Y, lo mismo tendría que ser una sensibilización para que este país vayamos dejando atrás la discriminación, que es una brecha muy larga todavía. Bueno, hay una precisión o una pregunta que se le dirige a Saúl Sánchez.
que la estimación de la población afromexicana de 400,000, la cifra que manejó, no tiene fundamento estadístico y que habría que esperar datos reales. ¿Algún comentario? Sí. Bueno, nosotros obtuvimos ese dato a través de un informe del 2012, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De hecho, fue algo que expliqué en la diapositiva correspondiente, pero justamente lo pusimos también como, tal vez no se miró bien en la diapositiva, lo pusimos como una estimación en realidad. Entonces, si bien, digamos, es algo que nosotros venimos diciendo, en este espacio se viene diciendo desde ayer, no hay datos exactos, concretos, actualizados. Sin embargo, esa es la estimación que por lo menos nosotros obtuvimos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que de alguna manera nos sirvió para hacer justamente contrastes, ¿no? A propósito del tema estadístico, nos pasan por aquí un comentario que en la página de internet de INEGI tenemos, dice aquí, la publicación denominada Perfil Sociodemográfico de Localidades con Presencia de Población Afromexicana de Oaxaca. Nada más para comentar que hay datos de INEGI sobre el particular. Una pregunta para el doctor Salmerón. Dice, ¿lo correcto es referirnos al colectivo de la sociedad afromexicana como pueblos, poblaciones o comunidades? Yo creo que no es para mí la pregunta, es decir, a mí me parece que son los afrodescendientes los que tienen que decidir cómo quieren que los llamen. A ver, pueblo, población o comunidad, los tres son correctos, pero quieren decir cosas distintas. Entonces, el punto, es decir, el pueblo, si se refiere al pueblo del que yo vengo, es decir, a la localidad donde vivo, pues es una cosa y es perfectamente correcto que yo diga que yo vengo del pueblo de Tlalpan. Pero eso no necesariamente me da unas características específicas, ¿no? Si hablamos del pueblo, cuando hablamos del pueblo indígena o de los pueblos indígenas, porque no son uno solo, ese es el punto, igual tenemos que hacer para los pueblos afrodescendientes, porque también vienen de pueblos distintos, es decir, sus orígenes son diferentes y eso tendría que ser, es decir, podemos hablar del pueblo náhuatl o del pueblo mije, ¿no? Difícilmente podemos hablar del pueblo mestizo, ahí no hay ninguna identidad, entonces hay un tema de identidad y de definición que adopta el pueblo que se quiere reconocer como tal. Y en ese sentido, pues es asunto de los afrodescendientes pensar si se reconocen todos como un solo pueblo o no, y de ahí definirse, pero no es algo que uno aplique. Ahora, uno como académico, como analista, a veces pues tiene que encontrar alguna fórmula para identificar cosas. Y entonces ahí hemos hablado de poblaciones. ¿Por qué? Pues porque una población tiene otra vez dos acepciones. Una población se refiere a un asentamiento, otra vez volvemos al caso del pueblo del que yo vengo, ¿no? O también a un grupo de personas que con algún criterio imputado, que eso es lo que es importante, forman un conjunto. Entonces ahí sí, pues hablamos de la población que tiene, de la población de adultos mayores, ¿no? Porque les imputamos que tienen entre cierta edad y cierta otra, y entonces hablamos, pero eso no tiene por qué tener implicaciones necesariamente para la parte identitaria, es decir, el pueblo, o la población afrodescendiente es una característica imputada de que vienen de un origen que está ahí y que fueron traídos en muy distintas condiciones, a muy distintos lugares, se han movido, es decir, otra vez, ese es un criterio analítico, no tiene que ver con la identidad y pues aquel que está buscando darle alguna dimensión al conjunto, pues se lo va a aplicar, pero es otra cosa, ¿no? Y por último, si son comunidad o no, otra vez, las comunidades son un grupo de personas que forman un conjunto
con un interés colectivo, es decir, se ponen de acuerdo para tomar decisiones en común, de ahí viene la comunidad. Entonces, las comunidades indígenas, en general, no todas, suelen identificarse porque toman decisiones colectivas. Y entonces ahí hablamos otra vez de colectividades que al tomar esas decisiones se identifican como comunidad. En el caso del pueblo afrodescendiente o de los pueblos afrodescendientes no necesariamente es el caso. Entonces me imagino que pueden hablar de la localidad de donde viven y ahí identificarse como una comunidad de esa población porque toman decisiones en conjunto. Pero no necesariamente, es decir, hay otras que no es el caso. Entonces, insisto, cada uno de esos conceptos tiene su sentido. Lo que no debemos hacer es revolverlos, ¿no? Muchas gracias. Al grupo 3, que en realidad se trata están haciendo ya eco a la invitación que hizo Rosa María, de participar y tener actividades. Yo les pediría a quienes lo están formulando que terminando la mesa se pudieran acercar para el tema de la vinculación que pueda haber en el trabajo en conjunto. Igual, alguien que refiere sobre libros de educación educativa, también podríamos pedirle que se acercara con el doctor Salmerón. De tal suerte que con esto agotaríamos las preguntas y tal como empezamos la mañana, la mesa que habló el experto en las Naciones Unidas, Pastor Murillo, toda la mesa giró en torno a una situación en nuestro país, en una región muy localizada, en la Costa Chica, y que ya en lo personal sí me gustaría pedirle alguna reflexión a Pastor sobre él en su enfoque internacional, que nos dio datos muy importantes, fundamentalmente en el tema de Colombia también, pero que sí quisiera alguna reflexión, una general final sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de manera muy breve, lo primero que hay que señalar es que el expediente aquel antes de 2011, según el cual a un ciudadano, a una persona afrodescendiente en el DF le exigían que cantara el himno nacional para que probara su condición de nacional mexicano, que esto ocurrió aquí, es un hecho que hay que considerar del pasado. Yo creo que tanto la movilización social y la conciencia colectiva que se ha venido generando a nivel nacional y los esfuerzos institucionales y académicos en torno a este tema y hechos como el de hemos registrado, que hemos oportunidad de registrar aquí en estos 2 días de este gran esfuerzo del lanzamiento. De acuerdo a la víspera sabe uno cómo va a ser la fiesta del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, nos hacen pensar que vamos por la dirección correcta, que México va por el camino adecuado y que el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la población afromexicana es un asunto que está cada vez más cerca. Yo quiero señalar que Rosa María, los informes en torno al cumplimiento, a los avances en materia del decenio, que debe presentarse, el secretario general de las Naciones Unidas debe presentar un informe anual con base en los informes nacionales que le lleguen. Es anual, no es quinquenal. A medio término habrá una evaluación más profunda del decenio, pero qué bueno sería que México reportara estas acciones a la Organización de las Naciones Unidas. El informe va a salir muy próximamente, ya están venciéndose los términos. Señalar igualmente que es un hecho incontestable en la región de América Latina que los problemas, los desafíos que enfrentan los afrodescendientes trascienden a la población afrodescendiente como tal y que afectan al conjunto de las sociedades y que está creciendo la conciencia colectiva, el entendimiento de que esta es una realidad. Por lo tanto, ya los hechos de racismo son materia de denuncia, de rechazo, de una manera mucho más frecuente. Incluso en ocasiones pensamos que es que se está exacerbando el racismo, pero en realidad, en el fondo, quizás no se trata de eso, sino que se trata de que ya la gente, la sociedad no tolera los hechos de racismo y que además todos estos esfuerzos en materia de redes sociales están derivando en que se hagan mucho más visibles los incidentes.
Por supuesto, en el caso de Estados Unidos, pues tenemos dos connotaciones. De un lado, la visibilidad de los hechos, pero de otro lado, los últimos acontecimientos en Charleston, pues tienen una dimensión más profunda que no hay tiempo para hablar de este particular. En la región, por ejemplo, es evidente que no vamos a poder cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, con esos mínimos que se adoptó la comunidad internacional en el año 2000. Y la razón fundamental quizás por la cual no se va a cumplir con esos ODM es porque las circunstancias particulares, las asimetrías de la población afrodescendiente y los pueblos indígenas de más de tercera parte de la población de la región jalona con tanto peso la realidad que impide que se cumpla con estos objetivos. Eso nos debe llevar al entendimiento de que se trata de un fenómeno, de un problema, de un desafío, de un compromiso, insisto, que nos compete a todos, que nos debe interpelar a todos en su conjunto. Entender, y con esto concluyo, que si bien nuestros países están graduando como países de renta media o de renta media alta, que incluso deriva en que la cooperación internacional, que en muchos casos ha sido determinante para tener paliada esta situación, esta circunstancia no aplica para los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, por lo tanto se requiere un enfoque diferencial en materia de la cooperación internacional para superar los desafíos que tenemos. En cualquier caso, insisto, creo que vamos en la dirección correcta. Tener aquí a la fuerza pública vinculada, participando activamente en eventos de esta naturaleza y a las propias comunidades, un hecho de la mayor importancia. Yo aprovecho pues para felicitar nuevamente a México y a sus autoridades por los esfuerzos desplegados. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, vamos a entregar los reconocimientos a nuestros panelistas. A Pastor Elías Murillo Martínez. Al doctor Fernando Salmerón. La doctora Regina Martínez. La doctora Citlali Quecha. A Saúl Sánchez Jiménez. A Pedro Sergio Peñalosa. Y a Rosa María Castro. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Internacional, la discriminación racial y afrodescendientes en México, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.